Bueno, hola a todos. Vamos a empezar con la clase de hoy, que es de insuficiencia renal aguda. Para saber qué sucede, digamos, cuando tenemos un daño en los riñones, tenemos que recordar cuál es la función de nuestros riñones, que básicamente son eliminar los productos tóxicos, que lo hacemos a través de la orina, los productos nitrogenados como la urea y la creatinina, regulamos el agua, los electrolitos y el equilibrio de ácido-base, y produce ciertas hormonas como la eritropoyetina y la vitamina D. Para que el riñón cumpla con todas estas funciones necesarias, el proceso fundamental que necesita hacer es la formación de la orina, que si recordamos un poco de fisiología, consta básicamente de 4 etapas: la filtración glomerular, la reabsorción, la secreción y finalmente la excreción urinaria. Es importante acá la filtración glomerular porque es la que nos va a determinar la funcionalidad que tiene nuestro riñón. ¿Cómo definimos la insuficiencia renal aguda? Es un síndrome clínico que se caracteriza porque disminuye de forma brusca nuestro filtrado glomerular. Y esto va a ser en un corto plazo de tiempo, que pueden ser horas o días, y que se pueden acompañar o no de disminución del volumen urinario. Esa tasa de filtrado glomerular, ¿qué es lo que mide? Básicamente el volumen de plasma o de sangre que va a pasar desde el glomérulo, que es ese ovillo capilar que tenemos en la nefrona, pasa a la cápsula de Bowman y eso en un tiempo determinado, y es la principal forma que tenemos nosotros de saber cómo funcionan nuestros riñones. ¿Y por qué es tan importante? Porque los pacientes ambulatorios desarrollan un 8% de insuficiencia renal aguda y esto aumenta en el paciente que está internado hasta un 20% y aumenta más en las unidades de cuidados críticos hasta llegar a un 50%. A lo largo de los años, la evolución de la insuficiencia renal aguda ha ido cambiando, sin embargo, desde siempre se ha incluido en los sistemas de clasificación y estadificación de la insuficiencia renal aguda la creatinina, el volumen urinario y lo nuevo que se ha agregado, como ven acá en el circulito que dice actualidad, donde aparecen los nuevos biomarcadores que anteriormente no existían, solo teníamos la creatinina y el volumen urinario, y los biomarcadores nos expresan daño estructural del riñón, cuando ya hay un daño de la célula, y sería como un equivalente a una angina renal o un estrés renal agudo antes de que aumente la creatinina. ¿Y esto por qué? Porque la creatinina como marcador de filtrado glomerular es un parámetro funcional. ¿De dónde viene la creatinina? Es el producto de metabolismo de la creatina y que se produce en todas nuestras células musculares. Se elimina principalmente máximo por el riñón, ¿sí? Por filtración glomerular y tiene una mínima secreción tubular. Y es un valor que es relativamente constante. ¿Cuál es el problema de la creatinina? Que recién aumenta cuando ya cayó más del 50% del filtrado glomerular. ¿Y eso por qué? Porque en etapas iniciales, nuestras nefronas, digamos, que funcionan normalmente, para compensar esta pérdida empiezan a hiperfiltrar. Entonces la creatinina no se mueve hasta que uno ha perdido más del 50% de la masa nefronal. Entonces con creatinina llegamos tarde. Lo ideal justamente son estos biomarcadores que son nuevos, que justamente hablan de daño celular y expresan una lesión renal antes de que aumente la creatinina. Esto nos va a permitir a nosotros detectar, digamos, la lesión renal aguda de forma temprana y así podemos actuar en consecuencia. Algunos ejemplos de estos biomarcadores son el KIM1, el N-gal o el IgB7, que pueden ser dosados tanto en la sangre como en la orina, pero lógicamente tienen su problema más que nada en la accesibilidad y en el coste. En este dibujito que pueden ver a la derecha, nosotros vemos acá cómo la creatinina aumenta a partir recién del día cero en un periodo corto de tiempo y es lo que nosotros denominamos injuria renal aguda. Pero antes de este día cero aparece esto que le llaman estrés renal o angina renal, que es cuando solo aumentan los biomarcadores. Es por eso que las guías CADIGO, que son las guías de nefrología, de las cuales valemos todos nuestros tratamientos de este año 2026, la lesión renal aguda involucra 3 parámetros. Por un lado, la creatinina, por el otro lado, el volumen urinario, y lo que se suma es el biomarcador de daño. Esto nos permite evaluar la función con creatinina y volumen urinario y el daño estructural con el biomarcador. Como repetimos, que el riñón puede estar en estrés o con daño estructural antes de que la creatinina se eleve. Bueno, acá vemos cómo se clasifica la insuficiencia renal aguda según cada uno de estos parámetros. Por un lado tenemos la creatinina, que evalúa la pérdida de la función renal según el aumento de la creatinina sérica con respecto al valor basal del paciente. En un estadio C0 no hay cambios en la creatinina, en el C1 aumenta 1,5 a 1,9 veces su valor basal, en el C2 aumenta entre 2 y 2,9 veces su valor basal,
y en el estadio C3 aumenta 3 veces su valor basal o tiene una creatinina con un valor absoluto de 4 miligramos por decilitro o el inicio de terapia de reemplazo renal. Estos criterios, como decimos, son respecto al valor basal de nuestro paciente o que haya un cambio agudo dentro de las 48 horas. En cuanto al volumen urinario, lo podemos clasificar según el gasto urinario y va a evaluar la disminución que tenemos del gasto urinario ajustado a nuestro peso corporal en mililitros kilo hora. En el estadio 0 no hay cambios en el volumen urinario, en el U1 disminuye 0,5 mililitros kilo hora y esto lo hace en un periodo de 6 a 12 horas. En el U2 disminuye 0,5 mililitros kilo hora, un periodo mayor a 12 horas, y en el estadio U3 disminuye menor a 0,3 mililitros kilo hora por un periodo mayor a 24 horas o el paciente que está anúrico mayor a 12 horas. Y lo nuevo que agregamos es el biomarcador, que es el gran cambio, que expresamos que un paciente es B0 cuando tiene un biomarcador negativo, que no hay daño de estructura renal, o B1 cuando el biomarcador es positivo, cuando ya hay evidencia de daño de la estructura renal. El riñón, puede estar en estrés o lesionado antes que su creatinina se eleve. Acá a la derecha podemos ver ciertos ejemplos combinando las distintas letras, la creatinina, el output urinario y el biomarcador. En el ejemplo número 1 vemos que la creatinina ya se elevó sin modificar el volumen urinario con un biomarcador positivo y acá ya hay una lesión, el riesgo es real. Mientras que en el ejemplo número 2, la creatinina aún no se modificó, hay disminución del volumen urinario y tiene un biomarcador positivo, o sea que va a tener alto riesgo de desarrollar insuficiencia renal aguda. Este tipo de combinación nos va a dar como una clasificación mucho más precisa y nos va a permitir actuar antes. Bueno, ¿cuál es la actitud que tenemos que tener nosotros frente a un paciente que tiene insuficiencia renal aguda? Como toda, la realización de una historia clínica detallada que va a incluir la anamnesis de los antecedentes personales de nuestro paciente, una exploración física minuciosa y utilizar las diferentes pruebas diagnósticas complementarias que siempre tienen que ser de forma escalonada en función de la eficacia y de la inocuidad que tiene para nuestro paciente. Este es el enfoque diagnóstico de todo paciente que tiene insuficiencia renal aguda. En el punto número 1 tenemos que hacer un diagnóstico sindrómico, que a nosotros nuestro objetivo principal es confirmar el origen agudo del deterioro funcional. O sea que nuestra pregunta va a ser, ¿es agudo o es crónico? Tenemos que determinar si es de carácter agudo o si es un paciente que ya tenía enfermedad renal crónica, o hay que saber que el paciente que ya tiene enfermedad renal crónica en cualquiera de sus estadios también puede tener un fracaso renal agudo sobreimpuesto sobre esa cronicidad. Desde el punto de vista funcional, vamos a determinar el grado de deterioro funcional, es decir, cuánto se ha deteriorado la función, y para eso vamos a graduar utilizando distintas escalas, como la escala de Rifle, de Aki, o la que acabamos de ver, que utiliza creatinina, volumen urinario y biomarcador. Desde el punto de vista fisiopatológico, hay que establecer el mecanismo principal de la insuficiencia renal aguda, y para eso tenemos que determinar si es prerrenal, parenquimatoso u obstructivo o posrenal. Esto nos va a facilitar a nosotros el enfoque terapéutico. Y por último, la etiología, hay que identificar la causa y saber qué es lo que lo ha producido, porque eso nos va a ayudar a determinar el tipo de insuficiencia renal aguda. Bueno, en cuanto al diagnóstico sindromático, ¿sí? O sea, es agudo versus crónico. Este era el punto número 1. Tenemos que ver si el paciente tiene exámenes de laboratorio previo, ¿sí? Esto no siempre es posible, porque esto nos va a permitir determinar si el cambio ha sido agudo o si el paciente ya tenía deterioro de la función renal en laboratorios previos. Si el paciente no lo tiene, es decir, por ejemplo, llega a una guardia y tiene un laboratorio con un deterioro de la función renal y disminución del volumen urinario, y nosotros pedimos un laboratorio previo y él no tiene, es la primera vez que lo tiene, entonces vamos a buscar signos acompañantes a la enfermedad renal crónica, que si bien coinciden con la enfermedad renal aguda, son mucho mejor tolerados porque el paciente tuvo el tiempo necesario para adaptarse a esa situación de pérdida de función renal. ¿Cuáles son esos signos acompañantes? La anemia, la acidosis metabólica y trastornos del metabolismo óseo mineral, principalmente el hiperparatiroidismo secundario, porque como dijimos, el riñón también tiene una función endocrina con la formación de hormonas como la eritropoyetina y la forma activa de la vitamina D. En cuanto a los métodos de imágenes, ¿qué estudio nos permite evaluar la cronicidad de ciertos pacientes? La ecografía renal
es un método estático que nos va a permitir evaluar la morfología de nuestros riñones. Como ven en la imagen de la derecha, vemos acá que el paciente con enfermedad renal crónica, mientras va progresando su enfermedad desde el estadio 1 al estadio 5, todo el tejido normal de nuestro riñón se va reemplazando por tejido fibrótico, que es mucho más compacto, por lo tanto va disminuyendo el tamaño del riñón, por lo cual es una imagen que nos podría orientar hacia el paciente con enfermedad renal crónica. Son riñones disminuidos de tamaño, que como ven han disminuido su parénquima, han perdido la diferenciación que se ve entre la corteza y la médula, por lo tanto son riñones de CKD, como le llamamos, o de enfermedad renal crónica. En el punto número 2 era el diagnóstico funcional, que nos va a permitir evaluar la severidad. Esta es la clasificación de Aki, que evalúa exactamente lo mismo que la nueva clasificación de CADIGO, sin incluir el biomarcador, donde se clasifica en distintos estadios, 1, 2 y 3, de acuerdo al aumento de la creatinina sérica y a la disminución del volumen urinario. Esto es exactamente lo mismo que vimos al inicio, ¿sí? Cuando veíamos creatinina y volumen urinario, pero esta clasificación Aki nos permite estadificar, ya que el biomarcador, como dijimos, no es algo tan accesible que lo podamos tener. Por lo tanto, es esta la clasificación que seguimos utilizando en la actualidad para clasificar la insuficiencia renal aguda. El tercer punto es el diagnóstico fisiopatológico de la insuficiencia renal aguda, donde acá vemos los 3 pilares para que nuestro riñón funcione normalmente. Siempre tiene que tener una perfusión renal que sea adecuada, es decir, que la sangre le llegue de forma normal. Tiene que tener indemnidad de su unidad funcional, que es la nefrona, y por supuesto tiene que evacuarse de manera adecuada la orina a través de la vía urinaria. Esto nos va a permitir clasificar fisiopatológicamente la insuficiencia renal si hay alguna alteración en alguno de estos 3 pilares, en insuficiencia prerrenal, cuando no hay un déficit de la perfusión, en insuficiencia renal o parenquimatosa, cuando hay un trastorno de la nefrona o cualquiera de sus componentes, y cuando es una insuficiencia renal posrenal o obstructiva, cuando hay un trastorno en la evacuación adecuada de la orina. En cuanto a la insuficiencia renal, prerrenal o funcional, como dijimos, disminuye la perfusión renal porque disminuye el volumen plasmático eficaz. Algunos ejemplos, hay que determinar que sea una hipovolemia absoluta, o sea, donde yo he perdido sangre o, por ejemplo, líquidos, en el caso de hemorragias o diarreas profusas, donde hay un déficit absoluto de perfusión renal, o puede ser una hipovolemia relativa, ¿sí? Donde el volumen plasmático eficaz está disminuido, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, en el síndrome patorrenal o en el síndrome nefrótico, donde todo el líquido se encuentra la mayoría en el tejido intersticial, constituyendo también una disminución en la perfusión renal de forma relativa. En general, los pacientes que tienen insuficiencia renal prerrenal están acompañados de oliguria, y esto es porque nuestro riñón empieza a tener mecanismos compensadores porque interpreta que está disminuida su perfusión, por lo tanto empieza a retener agua y sodio y empieza a eliminar una orina más concentrada pero en poco volumen de orina, ¿sí? O sea, intenta eliminar la mayor cantidad de solutos en una orina mucho más concentrada, con poca cantidad de agua, y retiene para ella el agua y el sodio. La insuficiencia renal prerrenal, si yo revierto la causa, normaliza su función. Obviamente que esto va a depender de la velocidad con la que yo instaure el tratamiento. Dentro de la insuficiencia renal aguda renal o parenquimatosa, esta se va a clasificar de acuerdo al sector que esté afectado anatómicamente. Acá vemos la estructura funcional de nuestro riñón, ¿sí? Que es la nefrona, con sus distintas estructuras. Por un lado, la parte vascular, acá tenemos la arteriola eferente, con toda su red de capilares que va a ir hacia la vena renal. Luego tenemos los túbulos, que es esto que ven acá en amarillito, ¿sí? Con la cápsula de Bowman, y que luego va a ir hacia la pelvis renal con la orina. El glomérulo, que es este ovillo glomerular, ¿sí? Y el intersticio, que va a ser el tejido digamos, de sostén, que se encuentra ese tejido laxo con matriz mesangial, que va a estar, con matriz intersticial, que va a estar sosteniendo a esta nefrona. Estos son simplemente algunos ejemplos de causas que pueden producirse de acuerdo al sector que se encuentra afectado. Dentro de las vasculares pueden ser microangiopatías trombóticas o embolias de colesterol. Dentro de las tubulares, que es como el prototipo de fracaso renal agudo, renal o parenquimatoso, tenemos la NTA o necrosis tubular aguda, que puede ser isquémica o tóxica.
Dentro de la glomerular, las glomerulonefritis, que podrán ser primarias o secundarias, según la afección sea exclusivamente del riñón o forme parte de una enfermedad sistémica, y dentro del intersticio, por ejemplo, una nefritis tubulointersticial por ciertos fármacos como antibióticos, como los aminoglucósidos o los antiinflamatorios. Acá pusimos, como les dije, el prototipo de insuficiencia de etiología renal, la necrosis tubular aguda, que puede ser isquémica o tóxica, y vemos que la NTA puede ser isquémica en el caso de una prerrenal que se mantuvo en el tiempo, que no ha sido corregida en forma rápida, por lo tanto va a llevar a una hipoxia de las células tubulares, o puede ser que haya un daño tubular directo, tóxico, o sea que haya una toxicidad directa en esa célula tubular, que puede ser por un tóxico endógeno, es decir, que nuestro propio cuerpo lo produce, como ser la bilirrubina, la mioglobina, un síndrome de lisis tumoral o proteínas en pacientes que tienen mieloma múltiple, o por tóxicos exógenos, es decir, que son administrados por fuera de nuestro cuerpo, como los contrastes iodados, los antimicrobianos, antineoplásicos o ciertos inmunosupresores. Acá en la imagen de arriba ven simplemente una orina de un paciente con necrosis tubular aguda, ven la coloración de la orina y el desprendimiento o exfoliación de todas estas células tubulares, por eso tienen esa coloración. Y acá lo que tienen que tener en cuenta es que un paciente que tiene, si ven la imagen de abajo, se va a ver el filtrado glomerular y vemos como un paciente que ha tenido, por ejemplo, una insuficiencia renal prerrenal, inicia como una prerrenal, pero luego va perdiendo y exfoliando todas esas células tubulares que se necrosan y obstruyen todos los túbulos. Tiene una fase de mantenimiento que se llama, digamos, una fase de necrosis tubular aguda establecida, y alrededor del 10 al 14 días estas células empiezan a repararse y vuelven a la normalidad. Es decir, que un paciente que tiene necrosis tubular aguda, ya sea isquémico o tóxica, siempre y cuando obviamente yo haya sacado la causa que lo haya producido, en un periodo entre 10 a 14 días empieza a recuperar su filtrado glomerular. Por último, tenemos la insuficiencia renal posrenal, donde las funciones del riñón están conservadas, pero hay una obstrucción a la vía de salida de la orina, repercutiendo obviamente en la función de las mismas por la dilatación que se produce por el aumento de la presión. El grado de reversibilidad de esta patología es alto y la función renal retorna con rapidez a los valores iniciales cuando se corrige la causa o se facilita la salida de la orina, por ejemplo, por un sondaje vesical, una caterización o una nefrostomía, para así asegurarnos la evacuación de la orina. Algunos ejemplos, por ejemplo, una litiasis renal que sea bilateral, una hipertrofia de próstata o algún tumor ginecológico en la mujer que produzca una pelvis congelada, por ejemplo, y una obstrucción bilateral de nuestros uréteres. Resumiendo, la etiología de la insuficiencia renal aguda, acá tenemos que se clasifican entonces en prerrenal, cuando hay una disminución del volumen extracelular absoluto, como en hemorragias o depresión de volumen, un volumen extracelular, una disminución del volumen extracelular relativo, como la insuficiencia cardíaca o la cirrosis, o por hipoperfusión, por ejemplo, en pacientes en shock o en falla cardíaca. Dentro de lo parenquimatoso puede afectar al tejido vascular, como dijimos, al glomérulo, al intersticio o la NTA, que puede ser isquémica o tóxica, que ya dijimos por exógenos o endógenos. ¿Sí? Y de etiología posrenal tenemos las causas urológicas, ginecológicas o ciertas neoplasias que producen la obstrucción a la salida de la orina. Bueno, ¿cómo avanzamos en nuestro paciente que tiene insuficiencia renal aguda? Lo más importante es la historia clínica con la anamnesis y la exploración física que nos va a permitir orientar a las distintas preguntas que nos fuimos haciendo en el enfoque de la insuficiencia renal aguda. El laboratorio básico de nuestros pacientes va a constar del hemograma, la urea, la creatinina y el ionograma, el equilibrio ácido-base y siempre acompañado de un examen de orina completo con físico-químico, microscópico y microbiológico. En la orina existen los parámetros de funcionalidad, donde nosotros evaluamos ionograma urinario, urea urinaria. Esto nos va a permitir distinguir la etiología prerrenal de la parenquimatosa. Si recuerdan, en la etiología prerrenal dijimos que el paciente en general está oligúrico porque se reserva el sodio y agua para su cuerpo, entonces tiene poca eliminación de sodio. Entonces, si nosotros, presten atención a estos tres de arriba, si nosotros tenemos un paciente que tiene una etiología prerrenal, va a tener un sodio urinario bajo porque se lo reserva para él,
va a tener una excreción fraccional de sodio baja y va a tener una osmolaridad urinaria que va a estar aumentada, mayor a 500, porque tiene mayor concentración la orina. Mientras que cuando la etiología es renal, el paciente, el riñón, pierde esa capacidad de concentración urinaria, por lo tanto va a tener una excreción de sodio urinaria alta, va a tener un sodio urinario alto y una osmolaridad urinaria que está baja. Es decir, que ustedes pueden ver, por ejemplo, un paciente que tiene una orina completamente transparente, como le decimos nosotros, o isosmótica con respecto al plasma, porque ha perdido la capacidad de concentrar la orina. Obviamente que el laboratorio se va a ir ampliando según la sospecha clínica que tengamos de la etiología de la insuficiencia renal aguda. Como métodos de imágenes, la ecografía renal y de las vías urinarias es el primer método diagnóstico de imagen que hacemos frente a estos pacientes y lógicamente se irá ampliando de acuerdo a la sospecha que tengamos. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones a corto plazo de la insuficiencia renal aguda? Van a ser aquellas derivadas de digamos, de la falta de las funciones normales de nuestro riñón, la sobrecarga de volumen, la acumulación de las toxinas urémicas, los trastornos hidroelectrolíticos, principalmente la hipercalemia y del equilibrio ácido-base, y la alteración en la farmacocinética de distintos fármacos, ya que la mayoría de los fármacos tienen eliminación renal. Entonces, cuando nosotros tratamos a un paciente la insuficiencia renal aguda, tenemos que tratar por un lado las complicaciones y por otro lado trataremos la etiología, es decir, la causa que lo ha llevado a este daño. En cuanto al tratamiento de las complicaciones, si el paciente tiene sobrecarga de volumen, haremos restricción hídrica o daremos diurético por vía endovenosa, y si no responde de esta manera es una indicación de terapia de reemplazo renal. En cuanto a la acumulación de toxinas urémicas, si el paciente tiene síntomas urémicos asociados, como la gastritis, la pericarditis o la encefalopatía urémica, también es una indicación de terapia de reemplazo renal. Los trastornos hidroelectrolíticos, donde el principal es la hipercalemia, que ya vamos a ver más adelante, y del equilibrio ácido-base. Entonces vamos a tratar la hipercalemia y la acidosis metabólica y vamos a evaluar la necesidad de usar bicarbonato, que no se utiliza siempre. Si no responde, son pacientes que también tienen indicación de terapia de reemplazo renal. Y en cuanto a la alteración de la farmacocinética de los fármacos, vamos a ajustar fármacos de acuerdo al filtrado glomerular de nuestros pacientes. Existen numerosas aplicaciones en el día de hoy que nos permite ajustar la dosis de distintos fármacos de acuerdo al filtrado glomerular de nuestros pacientes. Y el tratamiento según la etiología, esto es a modo de ejemplo nada más. Acá pusimos de etiología prerrenal, lo expandiremos con volumen, en el caso de que haya perdido volumen, transfundiremos derivados, albúmina, por ejemplo, en un paciente con un síndrome nefrótico, con disminución de la presión oncótica, podemos utilizar todo esto para aumentar, digamos, la perfusión renal. Dentro de la renal o parenquimatosa, repetimos de acuerdo al sector que está afectado, son simplemente ejemplos. Si afecta el sistema tubular, ya sea isquémico tóxica, vamos a suspender los nefrotóxicos y siempre, como dijimos, esperar, porque hay que recordar la evolución de la necrosis tubular aguda, alrededor del día 10 o 14, nuestras células tubulares empiezan a reepitalizarse y el paciente recupera la función renal. Dentro de la glomerular, algunos ejemplos, glomerulonefritis, estas son todas secundarias, como la lúpica, ¿sí? En general utilizamos inmunosupresión porque su base es inmunológica. Dentro de la vascular, por ejemplo, trombosis bilateral, donde vamos a tener que desobstruir la misma. Y dentro de daño intersticial, como por ejemplo nefritis tubulointersticial por ciertos fármacos, vamos a suspender el fármaco que lo produce y en algunos casos podemos usar corticoides. Y dentro de la posrenal y obstructiva derivaremos la vía urinaria como una sonda vesical o una nefrostomía. Entonces tratamos la complicación por un lado y la etiología por el otro. Hay indicaciones absolutas de terapia de reemplazo renal en un paciente con insuficiencia renal aguda, que son la oligoanuria con sobrecarga de volumen, que no ha respondido al tratamiento médico, el edema agudo de pulmón, que tampoco responde al tratamiento médico, con diuréticos o vasodilatadores, la hipercalemia y la acidosis metabólica, que sean refractarias al tratamiento médico, y las complicaciones urémicas secundarias, como la gastritis, la encefalitis y la pericarditis. En ausencia de estas complicaciones en el paciente, el inicio de terapia de sustitución renal es controversial y hay que individualizarse. Existen un montón de guías de inicio temprano, de terapia de reemplazo o inicio tardío. Esto se va individualizando según el tipo de paciente.
La indicación de diálisis en el paciente agudo va a depender mucho de la clínica y no de un valor absoluto de laboratorio de urea y creatinina, como sí sucede en el paciente renal crónico. Bueno, como dijimos, una de las indicaciones más frecuentes de ingresar a terapia de reemplazo renal de forma aguda es la hipercalemia, ¿sí? Porque es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente y es el que potencialmente es fatal. Bueno, acá vemos que cómo es la homeostasis del potasio. Nosotros ingerimos con nuestra dieta una cierta cantidad de potasio y solo el 2% de ese potasio va a permanecer en el plasma, que representa un valor aproximado de 4 miliequivalentes litros. El resto del potasio, por un mecanismo de intercambio celular, va a permanecer adentro de la célula. Como ven acá, el 98% permanece en la célula y solo el 2% está en el plasma. Este es el valor importante y el que genera los síntomas, y este se elimina principalmente por orina y en mucho menor medida por sudor y por heces. Entonces, esa regulación del potasio va a estar regulada por 3 factores: de lo que ingerimos en la dieta, de ese intercambio rápido entre el intra y el extracelular de potasio, o sea, esa entrada de potasio hacia la célula, y de la excreción renal, que va a ser una regulación mucho más lenta. Bueno, la hipercalemia, si bien la definición cambia un poquito en cuanto a valores absolutos en las distintas bibliografías, tomamos como el aumento de potasio, que se encuentra por encima de 5,5 milimoles por litro, y es el trastorno hidroelectrolítico más grave en el paciente con insuficiencia renal aguda y potencialmente fatal. ¿Por qué? Porque acá vemos en esta tablita que a mayor concentración de potasio, mayor probabilidad de tener trastornos electrocardiográficos. Entonces, la etiología de la hipercalemia, conociendo la homeostasis de nuestro potasio, va a ser o porque hay un exceso en la ingesta, o porque disminuye la eliminación intestinal, que también es poco frecuente, porque en general es poca la eliminación que tenemos a través de la materia fecal, o porque se libere el potasio desde la célula, desde adentro de la célula hacia el plasma. Por ejemplo, un paciente que tenga lisis celular, lisis tumoral, que va a romper esa célula y lo va a liberar hacia el plasma, y en este caso por disminución de la eliminación renal, que es en el caso de con pacientes con insuficiencia renal aguda, ya que la mayor parte se elimina por el riñón, y si el riñón no funciona, lógicamente se va a acumular en nuestra sangre. Bueno, clínicamente, como la célula principal donde está el potasio es la célula muscular, en general los síntomas se van a estar relacionados con el músculo, la célula muscular lisa y estriada. Tienen debilidad muscular, fatiga, trastornos electrocardiográficos, náuseas y vómitos, trastornos de la sensibilidad y dificultades respiratorias. Este es un electrocardiograma de un paciente que tiene hipercalemia, donde pueden perder la onda P, empiezan a ensanchar el QRS y tienen estas ondas T patognomónicas, que son ondas T picudas que aparecen generalmente en las derivaciones anteriores. Bueno, ¿cómo tratamos a la hipercalemia? Tenemos una primera medida de tratamiento, que yo lo primero que tengo que hacer es estabilizar la membrana cardíaca, justamente para no tener estas alteraciones, para la cual utilizamos gluconato de calcio endovenoso. Nuestra segunda medida de tratamiento tiene que ser algo rápido. Yo tengo que hacer un intercambio rápido y hacer que ese potasio que está en el plasma entre hacia la célula. Para eso utilizo beta-2 agonistas, como por ejemplo el salbutamol y la insulina, que lo que hacen justamente es activar una bombita de sodio-potasio ATPasa, que lo que hace es que el potasio que estaba en el plasma entre a la célula y así disminuya su valor plasmático. Nuestra tercera medida de tratamiento es tratar de aumentar el potasio de lo que ingerimos en el intestino. Lo capta, esto es lo que nosotros llamamos captores de potasio o quelantes de potasio, como por ejemplo el circonio, que es este que ven acá, el lokelma, que lo que hace justamente es eso, captar el potasio en el tracto gastrointestinal y así aumentar su excreción. Y la cuarta medida de tratamiento, si el paciente orina, podemos aumentar su eliminación renal con diuréticos para favorecer la caliuresis, y si esto no funciona, es una de las indicaciones, como dijimos, de terapia de reemplazo renal. Bueno, a continuación vamos a desarrollar unos casos clínicos en relación a lo que vimos. El caso número 1 es un paciente varón que tiene 28 años y pesa 70 kilos, no tiene ningún antecedente patológico conocido. Hace un mes le hicieron un estudio preocupacional donde tenía una función renal normal. Se fue de fin de semana de viaje con sus amigos, refiere que en ese viaje comió panchitos que tenían mayonesa y a las 12 horas empezó con dolor abdominal y con diarrea líquida, que era abundante, más de 10 por día, pero no le dio importancia.
48 horas después, el paciente seguía con diarrea, sus amigos lo notaban decaído, que no tenía fuerzas, y el paciente refiere que disminuyó el volumen urinario y la orina estaba oscura. Lo llevan al hospital más cercano y cuando ingresa este paciente estaba hipotenso, taquicárdico, saturando normalmente, una frecuencia respiratoria un poco aumentada, afebril y una diuresis registrada en las últimas 6 horas de 120 mililitros y era de color oscuro. El paciente en regular estado general estaba taquimneico y con sus mucosas secas. Bueno, ¿cómo avanzamos con este paciente? Le solicitamos su laboratorio con hemograma, urea, creatinina y ionograma, el equilibrio ácido-base, el examen de orina completo con el físico-químico, el citológico y los parámetros funcionales y la ecografía renal y de vías urinarias. ¿Sí? Esto es lo básico que pedimos en un paciente con insuficiencia renal aguda. Bueno, en cuanto a los resultados, el paciente tenía una hemoglobina de 17, estaba hemoconcentrado, aumento de urea y aumento de creatinina, hiponatrémico, con un líquido extracelular que estaba disminuido porque estaba deshidratado, un potasio que estaba en el límite de lo normal. En el equilibrio ácido-base, un paciente con acidosis metabólica por pH de 7,25 y un bicarbonato de 16 y un lactato de 2 que nos habla de hipoperfusión. En el sedimento de la orina se encontraba normal, pero tenía un sodio urinario bajo y una excreción fraccional de sodio menor al 1%. Y la ecografía renal con ambos riñones morfológicamente completamente normales. Bueno, ¿cuál es nuestro diagnóstico presuntivo en este caso? Es un paciente desde el punto de vista sindromático. ¿Es agudo o es crónico? Sabemos que se hizo un examen hace un mes para un preocupacional y era normal, lo que esto nos orienta a un paciente agudo. En cuanto a la severidad, la clasificación de AKI, en cuanto al valor de creatinina, dijimos que tenía 3,4, por lo tanto es un AKI número 3. Fisiopatológicamente es prerrenal, renal o parenquimatoso. ¿Qué datos nos orienta a prerrenal? Toda la sintomatología y los antecedentes de la diarrea, clínicamente la hipotensión, la taquicardia, la mucosa seca y dentro de los parámetros funcionales de la orina, la excreción fraccional de sodio disminuido y el sodio urinario bajo. La causa etiológica, lógicamente, será la deshidratación por la diarrea. Entonces, un paciente con insuficiencia renal aguda, aquí 3, de etiología prerrenal, por un paciente que tuvo diarrea profusa. ¿Cómo tratamos a este paciente? Lo hidratamos con cristaloides, siempre controlar parámetros hemodinámicos, controlar la diuresis. Es un control evolutivo, para la diarrea podemos dar floratil y el paciente recuperó la función renal luego de 48 horas de tratamiento. Hay que recordar que la insuficiencia renal aguda prerrenal que ha recibido un tratamiento a tiempo van a recuperar rápidamente su función renal. En el caso número 2, tenemos una paciente, mujer que tiene 65 años, diabética e hipertensa, que tiene buen control metabólico y que se hace controles de laboratorio periódico, el último fue hace un mes, y ella ya tiene un deterioro basal de su función renal con una creatinina de 1,5 que le da un filtrado de 36 mililitros minuto. En un paciente crónico decimos que tiene insuficiencia renal cuando tiene menor a 60 mililitros minuto. O sea que ella basalmente ya tiene un deterioro. Previo a la consulta con el médico, le habían diagnosticado con una neumonía adquirida en la comunidad y la trataron ambulatoriamente con un aminoglucósido, amicacina, durante un periodo de 7 días. Ella va al consultorio de clínica médica porque se sentía cansada, con astenia y con náuseas, no quiere comer. Al examen físico, sus parámetros vitales estaban normales, ¿sí? Presión normal, frecuencia cardíaca normal, frecuencia respiratoria normal, afebril, y en el estado general sí tenía mucha astenia. ¿Cómo avanzamos con este paciente? De la misma manera con el otro, el laboratorio, el equilibrio ácido-base, el examen de orina y la ecografía renal. Estos son los valores de nuestro paciente con hemoglobina normal, con aumento de urea y de creatinina y con un ionograma normal. En este caso, también paciente con acidosis metabólica, con disminución de pH y disminución de bicarbonato. En la orina, la presencia de cilindros granulosos, un sodio urinario alto y una excreción fraccional mayor al 1%. En ecografía renal, los riñones de tamaño normal, pero con un aumento de la ecogenicidad bilateral que tiene pirámides marcadas, que este sí puede ser un signo ecográfico de un proceso agudo en el riñón. Ese aumento de la ecogenicidad se ve como más brillante y nos habla de inflamación aguda del riñón.
Bueno, el diagnóstico presuntivo de nuestra paciente es aguda o crónica, o es un paciente que tiene una crónica reagudizada. La clasificación de Aki es renal, prerrenal o parenquimatosa y su causa etiológica. Es una paciente con una insuficiencia renal aguda sobreimpuesta sobre su enfermedad renal crónica. La etiología es parenquimatosa o renal y es por una necrosis tubular aguda por un tóxico exógeno, en este caso el antibiótico como el aminoglucósido, que genera mucho daño tubular. Bueno, como lo tratamos, suspendemos ese agente nefrotóxico, la paciente le hidratamos con solución salina obviamente ajustada según el balance hídrico de nuestro paciente, monitorizar la función renal de forma diaria y del potasio y las complicaciones metabólicas que pueden aparecer, evitar siempre otros nefrotóxicos como los antiinflamatorios o los contrastes, siempre con nutrición adecuada y control de líquidos, y educar a nuestro paciente sobre el riesgo de automedicación. Recordamos que la insuficiencia renal parenquimatosa por necrosis tubular aguda por tóxicos tiene un tiempo de recuperación a partir del 10º día, que es cuando los túbulos empiezan a revitalizarse. En el caso número 3, este es un paciente varón de 72 años, jubilado, que consulta por dolor en el hipogastro, el paciente anúrico, con vómitos, anorexia y con parestesias en los miembros inferiores. Como antecedentes de enfermedad actual, el paciente refiere que ya lleva 6 meses con síntomas urinarios bajos, que son progresivos, porque disminuyó el calibre del chorro, tiene goteo posmiccional y sensación de vaciamiento incompleto. No consultó previamente y no tiene laboratorios en el último año. Al examen físico, el paciente hipertenso, con una frecuencia cardíaca normal, taquimneico, una frecuencia respiratoria de 26 por minuto, un Glasgow de 14 en 15, estaba levemente confuso, en el estado general muy decaído, sin signos de deshidratación periférica, el abdomen muy distendido, con un globo vesical palpable y doloroso. Los miembros inferiores con la presencia de edemas y en el sistema nervioso central el paciente con la presencia de flapping y asterixis. ¿Cómo avanzamos? De la misma manera, el laboratorio, equilibrio ácido-base, examen de orina y ecografía renal y de las vías urinarias. Este paciente ya anémico, con valores mucho más elevados de urea y de creatinina, con hipercalemia severa, con un potasio de 6,9, acidosis mucho más marcada, un pH de 7,20 y un bicarbonato de 10, en la orina, la presencia de leucocituria y de hematuria en el sedimento urinario, y la ecografía renal con los riñones aumentados de tamaño, con una dilatación pielocalicial bilateral, una apertura piélica mayor a 20 milímetros y una próstata que estaba aumentada de tamaño y que tenía impronta en el piso vesical. ¿Qué le hacemos a este paciente? ¿Qué le pedimos además por la hipercalemia? Un electrocardiograma, ¿sí? Donde principalmente tenemos, como dijimos, estas ondas T que son picudas y ese ensanchamiento del QRS. Bueno, ¿cuál es nuestro diagnóstico presuntivo? ¿Es agudo o es crónico? ¿Cuál es la clasificación? ¿Y cuál es fisiopatológicamente la etiología? Es un paciente con insuficiencia renal aguda, es posrenal, que va a ser secundaria a la obstrucción infravesical, en este caso por una patología prostática. ¿Cómo tratamos a este paciente? Derivamos la vía urinaria de forma urgente, tendremos que colocar una sonda vesical, si no se pudiera hacer, se hará una nefrostomía y planificar de forma urgente una cirugía urológica. En este caso, tratamos las complicaciones de la insuficiencia renal aguda que tiene el paciente o ya tiene indicación de terapia de reemplazo renal. Este caso, este paciente ya tiene indicación. ¿Por qué? Porque tiene complicaciones derivadas de la uremia. El paciente estaba con gastritis urémica y encefalopatía urémica. Recordemos que estaba confuso, tenía flapping, tenía asterixis, tenía hipercalemia, con trastornos electrocardiográficos. Por lo tanto, este paciente tiene un paciente que tiene que iniciar terapia de reemplazo renal de forma aguda, mientras planificamos su cirugía urológica y esperamos la evolución de su función renal. Recordemos que la recuperación de la insuficiencia renal postrenal va a depender del tiempo de evolución de la patología. ¿Por qué? Porque si dejamos estas uropatías obstructivas libradas a su evolución durante meses, este paciente pasa de ser un paciente agudo a un paciente con enfermedad renal crónica por una uropatía obstructiva. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. No,